Diría que a nivel profesional, mi principal objetivo a largo plazo, a 10 años, es contribuir a la transición energética tanto en el Perú como en Latinoamérica. Buscar por ahí distintas soluciones que puedan ayudar a que eso se haga una realidad, ¿no? Y pueden ser acciones muy pequeñas como acciones más complejas, ¿no? Que de repente llegarán, ¿no? Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más del podcast Entre Fases. Aquí no hablamos solo de títulos, hablamos de personas, sus experiencias, sus retos y sus desarrollos. Hoy nos acompaña un ingeniero peruano con una admirable trayectoria en el sector energético, doctor en energética y especialista también en estructuración de proyectos de gran escala en energías renovables. Él ha liderado portafolios en grandes proyectos solares, movilizando inversiones de millones de dólares en Latinoamérica y desempeñándose también como director técnico en empresas referentes al sector eléctrico. Además de su carrera en energía, nuestro invitado es un emprendedor multifacético. Él es fundador de Tucuy, una innovadora plataforma de pagos digitales que impulsa el crecimiento del comercio electrónico a nivel nacional y también a nivel internacional. Más allá de los cargos y logros, nuestro invitado se distingue por su disciplina, por su pasión y por la innovación que él continúa en la búsqueda del aprendizaje. Le presentamos al ingeniero Rubén Félix. ¿Qué tal, ingeniero Rubén? ¿Cómo está? Muchas gracias, Yera, por la presentación. Gracias por la invitación a ti, al equipo que está detrás de esta producción del podcast y a toda la familia INE. Encantado de conversar contigo. Igualmente para nosotros es un honor tenerlo aquí en este episodio de nuestro podcast, ingeniero Rubén. Vamos a comenzar entonces con una serie de preguntas porque queremos conocer mucho más allá de usted, tanto en lo profesional, en lo personal también. Entonces la primera pregunta sería, bueno, sabemos que la UNI es una de las universidades más prestigiosas del Perú. Sin embargo, usted logró graduarse, también tener una maestría y un doctorado, una institución que es exigente, de alto conocimiento de todos, ¿no? Creo que la UNI es una de las mejores universidades que tiene el Perú. Y entonces la pregunta sería si es que nos puede contar cuál es su secreto, ¿no? ¿Cómo es así que usted consigue todos estos grados o qué es lo que le motiva a seguir aprendiendo cada día más y capacitándose de esta manera que es constante? No solamente quedarse en un grado, sino de buscar más conocimiento, mucho más allá. Cuéntenos, ingeniero. Sí, bueno, efectivamente la UNI tiene mucho reconocimiento en Perú, en Latinoamérica, en el mundo. Hay otras universidades peruanas también que son muy buenas. Yo elegí la UNI por un tema familiar, está muy presente en la familia, luego podemos profundizar en ese tema. Estudiar en la UNI sí demanda algunas cosas que creo que son básicas para todo estudiante, que es tener disciplina, es tener curiosidad, es aprender y tener ganas de hacerlo. Yo creo que esa es parte del secreto de haber estudiado la carrera con éxito, tengo que decirlo, tanto la maestría, el doctorado. Y si tengo que hablar de algún secreto que particularmente me ha funcionado a mí, es el uso de la tecnología. Desde muy temprano, a mí me ha gustado programar, me ha gustado introducirme en temas de automatización y cosas por el estilo. Entonces, eso también lo llevaba a mi aprendizaje. Estudiaba muy a fondo los temas, me preparaba para exámenes, para exposiciones, cuando habían proyectos aplicativos también los estudiaba mucho, pero todo eso lo trataba de sistematizar para que se me haga más fácil aplicarlo, y eso creo que fue parte eh, fundamental para lograr culminar la carrera y animarme también a estudiar más cosas, ¿no? Como la maestría, el doctorado, que como tú bien lo dices, eh, fue en una universidad exigente, pero los mismos grados de la maestría y doctorado, que la gente que lo ha hecho podrá dar fe, son más exigentes aún, ¿no? Por lo que demanda el tema investigativo y la producción académica que se tiene que dar al final. Gracias, ingeniero, por compartirnos esa respuesta a través de la perseverancia que usted tiene, a pesar de que pueda ser complicado, usted lo ha logrado y es de motivación en realidad para las demás personas que nos puedan estar viendo, escuchando en este podcast. Y bueno, a todo esto sabemos que siempre hay retos, hay alegrías y tristezas también en lo que es la carrera universitaria. Entonces, quisiera preguntarle, ¿cómo es así que usted
decide optar por la carrera de ingeniería mecánica eléctrica? Tal vez hubo algún momento en su etapa de formación, de preparación, donde pensó de que tal vez quería cambiar de rumbo o siempre fue decidido por eh, esta carrera de ingeniería mecánica eléctrica. ¿Cómo es así que se sostuvo usted en esta decisión, ¿no? Para continuar en esta carrera, en este camino que usted ha tomado? Bueno, mi papá es ingeniero mecánico electricista, también de la uni. Yo recuerdo que, bueno, él se enfocaba mucho en construcción de proyectos en terreno, en centrales hidroeléctricas, línea de transmisión. Es un hombre de campo y muchas veces me llevaba de viaje a los campamentos de obra, en Cajamarca, en Huánuco, en Cusco, etcétera. Entonces, siempre he tenido esa cercanía al sector. Yo alguna vez le pregunté a mi padre cuando estaba decidiendo la carrera, ¿por qué estudió esa carrera? Y él me explicó, me contó una historia que le pasó a él que me cambió un poco la forma de pensar. Él nació en un pueblo, en Apurímac, muy pequeño, muy, digamos, alejado de todo. Y él me contó que gracias a la carrera que él había estudiado, había podido plantear un proyecto de electrificación rural y llevó luz a ese lugar. Igual al pueblo de donde es mi mamá, que es de otra localidad en Huánuco. Entonces, entendí que ese era el valor real de las carreras, ¿no? No solamente estudiar por tener luego un ingreso económico, sino la transformación que podía aportar a su país, a su comunidad y a distintas personas, ¿no? Que finalmente son parte de la sociedad. Entonces, yo con eso fue que decidí postular a la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Antes de eso, sí tenía otras opciones en mente. Como te decía, a mí me gusta programar. Yo tengo ahorita 33 años, creo que programo desde los 11, 12 años por ahí. Siempre me ha gustado y me sigue gustando. Y yo pensaba estudiar primero ingeniería de sistemas. Me dijeron, vas a estar todo el día frente a un computador, te vas a quedar ciego, que es algo que finalmente termino haciendo todos los días. Entonces lo descarté, estaba viendo otras carreras, petróleo, etcétera. Y ya con esa historia real de mi padre, dije, no, esta es la carrera que yo quiero estudiar, ¿no? Eh, Momentos difíciles siempre van a haber. Yo creo que es muy importante tener resiliencia, creer en lo que uno ha decidido y continuar. Ahora, en mi caso particular, no tuve momentos donde quise dejar la carrera. Lo que sí he tenido momentos donde he querido estudiar otras carreras, como podría haber sido ingeniería de sistemas o ciencia de la computación o economía, que también me interesa mucho, ¿no? Eh, pero bueno, digamos, es parte de mi personalidad, me gusta aprender mucho de cualquier tema, no solamente de electricidad, y creo que eso me empuja a seguir profundizando. Cuando veo que un tema es complicado, al contrario de desanimarme, más bien me motiva a introducirme y dominarlo para entender qué está pasando, ¿no? Siempre voy un poco a los fundamentos, entender cómo está el concepto fundamental y luego de eso derivar ya las demás conclusiones. Quería complementar un poco este bloque, digamos, académico, con un mensaje que me dio un profesor en la universidad, profesor Palacín, si no me equivoco. Él decía, no hay que ser el mejor de los mejores, no el peor de los peores, ¿no? Esto hacía referencia a que hay mucha gente a veces que le gusta aprender, pero no compartir. Entonces, en la práctica, él está creciendo y está, digamos, elevándose, mientras a su alrededor sigue estando en un nivel básico, ¿no? Eh, y ahí destaca. Pero el verdadero reto es cuando uno aprende, comparte ese conocimiento y todos los demás se elevan, uno mismo seguir aprendiendo para que pueda seguir liderando ese grupo o sentirse que está todavía con una ventaja, ¿no? Y ese escenario se configura como el mejor de los mejores. Entonces, personalmente, eh, esa filosofía que me la dijo ese profesor, yo ya la venía aplicando y me pareció una frase excelente. Entonces creo que también es una forma muy útil de pasar por la etapa académica, cualquiera que sea, pregrado o posgrado, porque permite uno aprender uno mismo, compartir conocimiento, que es crear relaciones, amistad, etcétera, y luego tener una motivación intrínseca para seguir avanzando y empujando también a los demás que están dentro de tu grupo, ¿no? Muy interesante la experiencia que nos ha contado con el tema de su papá, ¿no? De que estudió la misma carrera que usted, que fue de motivación, en realidad de mucha ayuda, tanto para este espacio donde él vivía, para el lugar de donde él proviene, ¿no? En realidad muy interesante esa situación que habla bastante de los valores que también han sido formados por usted, por parte de su papá, y que usted lo continúa hasta el día de hoy, ¿no? Con una motivación de continuar trabajando, no solamente
por el tema económico que también usted lo ha mencionado, de buscar una carrera para lo económico, sino también para ayudar a los demás, ayudar a la sociedad en los distintos temas que puedan estar faltando. Bien, ahora en referente a lo que es el mundo laboral, muchas veces puede resultar tal vez distinto a lo que se enseña en la universidad, se sabe que más se aprende en la práctica y serían dos preguntas en realidad. Quisiera hacer, ¿no? ¿Cómo fue su inicio en lo que es el mundo laboral? Si es que recuerda tal vez su primer trabajo o sus prácticas que usted realizó en alguna institución. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo fue ese camino en ser director técnico de una de las empresas referentes en energías renovables? Cuéntenos, ingeniero Boy. Ok, son dos temas ahí. El inicio laboral, creo que cada persona pasa por sus procesos. Yo, por lo menos pude darme cuenta que no solo bastaba saber. Tú lo dijiste, la uni es muy conocida por tener una alta exigencia académica, o sea, aprendes mucho, mucho conocimiento técnico. A nivel personal no forma tanto y eso me pasó factura las veces que yo empecé a buscar práctica. Postulé a muchas empresas conocidas, grandes, corporativos del sector eléctrico. Yo estudié mecánica eléctrica, pero me gustaba más la parte eléctrica, entonces buscaba trabajo por ahí y estuve buscando prácticas como 3, 4, 5 meses y pasaba entrevista, pero no me llamaban, ¿no? Finalmente yo decidí tomar un poco más de acción. En esa época me acuerdo que había periódicos todavía y empecé a llamar a los números que veía ahí, ya no solamente de electricidad, sino de otros rubros. Y por ahí conseguí mi primera práctica, que fue en una empresa que se dedicaba a hacer sistemas contra incendios. So, yo diseñaba las tuberías para unos agentes que se llaman agentes limpios, que permiten también mitigar incendios. Esa fue mi primera prácticas. Y poco a poco fui pasando a otra empresa, también un poco pequeña, ya temas eléctricos, y finalmente llegué a un corporativo donde yo inicialmente pensaba entrar como practicante, digamos, para recorrer por diversas áreas y me ofrecieron un puesto de analista. Eh, Al inicio yo incluso pensé rechazarlo porque dije, no, yo quiero aprender a todas las áreas, no quiero estar en un solo puesto, ¿no? Finalmente los jefes hablaron conmigo, me explicaron que era un tema interesante y por ahí empecé. Entonces, sí fue un poco complicado, digamos, conseguir estas primeras prácticas, pero una vez que ya tuve la oportunidad, lo que quedaba era demostrar lo que uno vale, ¿no? Aplicar los conocimientos que tú lo has dicho, a veces en la cancha se aprende más, pero también es cierto que uno en la universidad, cuando sale, tiene más conocimientos o más actualizados que lo que se viene aplicando en la industria. Puede ser cosas que permitan acelerar o aumentar las eficiencias que uno aprendió en la universidad o cosas que uno mismo trae o que ha aprendido por su cuenta. En mi caso, eso ha sido muy importante. En las empresas donde he estado trabajando, siempre he metido este componente tecnológico de programación, de automatización que me viene acompañando desde muy joven. En esta primera empresa corporativa, de hecho, gané un reconocimiento por automatizar un proceso que tomaba mucho tiempo, hacer un presupuesto. Tomaba 3, 4 meses, tenían que hacer distintos formatos para distintas plataformas y utilizando el conocimiento que era mi hobby, lo pude automatizar y finalmente en unas semanas ya teníamos el presupuesto hecho, ¿no? Y esto lo fui replicando en otras empresas también, ¿no? Siempre apoyándome de la tecnología, que es el mismo pilar que dije cuando estaba en la parte académica, siempre me apoyó de la tecnología para hacer más eficientes los procesos y poder liberar el tiempo de los especialistas para que puedan hacer análisis, hacer presentaciones, justificar los resultados, etcétera, ¿no? Eh, Ahora, pasando a la otra pregunta que era sobre el director técnico, ¿no? Esto llega, digamos, como una suerte de conclusión de las actividades que venía haciendo, ¿no? Eh, Estaba metido en el sector eléctrico, primero un tema de mantenimiento, luego pasé a un tema de procesos regulatorios para hacer expansión del sistema de subtransmisión de una empresa de distribución en Lima, luego entré al organismo regulador, al organismo operador y, digamos, en este camino me empecé a involucrar también con los temas de la maestría, que eran energías renovables, y fue por ahí que llegó a conocer a un grupo que se dedicaba a hacer proyectos renovables y ahí es donde asumo el reto de ser director técnico, ¿no? En la práctica viene a ser una persona que tiene que integrar todos estos conocimientos, ¿no? Tanto técnicos como regulatorios, temas de mercado, para poder sacar los proyectos adelante, ¿no? Eh, claro, cada etapa siempre tiene sus retos, así como al inicio daba miedo estudiar y de repente hay personas que pueden sentirse frustradas y pensar en tirar la toalla, es igual un nuevo puesto. Uno puede sentirse muy cómodo en los primeros puestos cuando empieza a trabajar y quedarse ahí muchos años. Y si aparece una oportunidad, uno puede sentir miedo, ¿no? Lo mismo me ha pasado en todas las etapas cuando he tenido que cambiar de trabajos o he postulado a nuevos.
siempre ocurre eso, pero digamos hay que creer en uno mismo para poder aventarse y demostrar lo que uno está aprendiendo. Al final también en la vida es cierto que hay que equivocarse, ¿no? No todo es perfecto, las cosas pueden salir mal y hay que aprender a asumirlo y sacar las mejores lecciones de eso para continuar. Gracias, ingeniero. Bien, algo que volvió a resaltar usted, que lo respondió también la primera pregunta, es la tecnología, ¿no? Que ha sido usado usted para formarse, para seguir aprendiendo, y que en realidad la tecnología continúa avanzando hasta la actualidad, cada vez va evolucionando de manera sorprendente. Sin embargo, muchas veces la tecnología es usada por otras cosas que no aportan mucho, se puede decir, ¿no? Sin embargo, yo creo que la tecnología en buenas manos puede hacer cosas muy grandes y lo veo reflejado a veces en usted, que lo ha aprovechado de la mejor manera para continuar aprendiendo, para tener sus grados académicos y hasta la actualidad, ¿no? Gracias por compartirnos cuál ha sido el proceso de usted en el mundo laboral. Y ahora justo con lo que mencionó al final, ¿no? De que no siempre todo sale bien en el mundo laboral, siempre hay cosas que nos dejan aprendizaje, reflexiones constantemente. Pero de los errores siempre, se aprende, ¿no? La pregunta sería si es que usted recuerda tal vez algún error que cometió, o que le marcó en su carrera, que bueno, ahora tal vez lo recuerda como una anécdota, una experiencia que sin embargo no fue negativo, sino que al contrario le enseñó una lección fundamental para tanto lo laboral o tal vez para lo personal. ¿Cuál es ese error que usted puede compartir con los demás también para que se puede evitar ese problema y que usted ha obtenido una gran enseñanza de eso? Cuéntenos, ingeniero. Ok, ok, Gerard. Igual para que no se malentienda, no es que estoy diciendo que hay que empezar un trabajo sabiendo que uno se va a equivocar, sino que siempre hay que hacerlo mejor y hay que ser consciente que por ahí pueden pasar cositas, ¿no? Pueden pasar errores mínimos, tampoco estoy hablando de negligencias. Ahora, cositas así, por ejemplo, sí, en mi primer trabajo corporativo, donde hay mucha gente con quien coordinar, me pasaba, o sea, hay muchos temas técnicos que pueden suceder. Lo más típico es que envías un correo muy bonito, muy bien redactado y te olvidas el adjunto. Son detalles, no son errores garrafales, pero suele pasar, a veces quedas un poco mal. Lo otro me ha pasado también que tenía que hacer unos cálculos en último momento para una reunión de la gerencia donde yo no participaba y me confundí. Ese tema sí fue un poquito más complicado, finalmente se subsana porque era un tema interno, pero sí puede pasar y son cosas que uno tiene que ir aprendiendo en el camino, a ser un poco más minucioso, ser más humilde, no confiarse en los cálculos y decir y pensar que ya está todo listo. Pero lo que más he encontrado y es lo que más he tenido que trabajar en este tiempo, que ya tengo casi 11 años en el sector laboral, profesional, es los temas personales. Y aquí comienzo con algo técnico y voy derivando otros ejemplos un poco más de relacionamiento general. En la primera empresa corporativa donde estaba, utilizaba un sistema que se llama SAP. Entonces, para los que conocen SAP, SAP tiene unas cuentas asignadas a personas y todos los movimientos quedan registrados, ¿no? O sea, uno puede saber quién modificó tal cosa, qué día, a qué hora. Entonces, yo tenía que cargar unos documentos, unas cosas en el SAP y me fijo que alguien había hecho unos movimientos incorrectos que no cumplían el manual, ¿no? Yo era nuevo, entonces sí, muy apegado al manual, a las formas. Y ahí sale un nombre, entonces le digo a mi colega, oye, esta persona lo ha hecho así, vamos a conversar con él a ver qué ha pasado. Entonces vamos a esa persona, le decimos, oye, ¿por qué has hecho esto? ¿No? Yo, mis veintitantos años, con tanto ímpetu, a veces podía ser un poco chocante. Me dice, no, yo no fui, de repente fue tal persona. Eso se lo dice a mi compañero, ¿no? Que es más o menos de su mismo rango. Y yo me molesto internamente porque digo, nos está mintiendo, o sea, ahí sale su nombre. Le digo, oye, pero acá sale tu nombre, ¿cómo vas a decir que no fuiste tú? Y mi amigo me dice, no, tranquilo, cálmate. Y luego me explicaron que como esta plataforma SAP es muy robusta, tiene costos elevados, también a veces no creaban cuentas para todas las personas. Creaban cuentas para un representante, para un jefe de sección, de área, una coordinación. Y esta persona luego a veces delegaba el usuario a los miembros de su área para que puedan agilizar sus trámites. Entonces, eso había pasado, no es que él lo había hecho, sino que alguien de su equipo, de repente alguien junior como yo, había usado el usuario para hacer alguna operación que no cumplía necesariamente los lineamientos de la empresa, ¿no? Entonces, me empecé a dar cuenta que no es todo blanco y negro, o sea, no es que porque dice ahí ya yo tengo la razón y tengo que ir a enfrentarme a eso, ¿no? Entonces, es un tema personal ahí, pero más que viene de una cosa técnica, de un trabajo técnico, viene un tema personal. Otro tema, por ejemplo, para hacer esta automatización que mencioné, que redujo el tiempo de 4 meses a una semana, se tenía que coordinar con muchas áreas, área de proyectos, área de planeamiento financiero, etcétera, ¿no?
Eh, Esto tomaba mucho tiempo, por eso es que el presupuesto demoraba lo que demoraba. Lo que logré hacer en esa oportunidad para poder acortar estos tiempos es ir a hacer amigos en esas áreas, ¿no? Incluso me molestaba un poco porque era de los pocos ingenieros que se daba una vuelta por otros pisos para conversar con áreas que no son técnicas, ¿no? Con administración, con ambientales, con financieros, etcétera. Y por ahí creando esas relaciones de amistad, etcétera, que se comparten momentos muy bonitos, cumpleaños, karaokes, parrillas, etcétera. Por ahí fue que fui entendiendo cómo es que está funcionando la empresa, cómo es que se conecta la información y qué distintos productos recibe cada área, ¿no? O sea, lo que para mí es un Excel con programación de mantenimientos, para financiero no es eso, es simplemente meses con un monto de ejecución presupuestado. Entonces, la información es la misma, pero la forma como se presenta es distinta. Entonces, todo eso lo pude aprender gracias a que me fui a relacionar con esas personas. Y ahí creé vínculos, creé amistades y con eso pude acelerar la automatización de lo que estaba haciendo, ¿no? Y eso mismo he venido replicando en otras empresas, ¿no? Conversar con distintas áreas abre muchas puertas, te amplía el conocimiento y para entenderlos también es importante que uno vaya aprendiendo, ¿no? Por eso es que me gusta aprender de muchas áreas. Yo puedo hablar con un psicólogo, con un contador, porque me he metido un poco a aprender cómo es que es su trabajo, qué es lo que es importante para ellos y de esa forma poder ponerme en sus zapatos, ser empático, ¿no? Y en poder crear vínculos que permitan cumplir los objetivos comunes, ¿no? Que podría ser dentro de una empresa o cualquier otro emprendimiento que se tenga, ¿no? Bueno, desde las preguntas anteriores, veo que usted es una persona así, ¿no? De que le gusta conocer bastante, no solamente lo que es su área, sino también distintas áreas, para tener una visión más amplia, entender mejor también esas áreas, a las personas. Y eso en realidad es bastante interesante en usted. Y justo la siguiente pregunta tiene que ver algo en relación a este tema. En todo lo largo de su experiencia, en lo laboral, también en la universidad, se va formando obviamente profesionalmente cada uno. Sin embargo, como personas hay habilidades que uno necesita sí o sí, sobre todo para el área que usted desarrolla o tal vez distintas cosas que uno puede hacer, ¿no? Con lo que es su carrera. Entonces, ¿qué habilidades personales o habilidades blandas usted considera que es importante desarrollar para sostener ese crecimiento en las responsabilidades y también en lo que es el emprendimiento, que sabemos que usted es una persona emprendedora, exitosa obviamente? Entonces quisiera preguntarle cuáles son esas habilidades que usted considera que son importantes o relevantes para obtener un trabajo más óptimo y de manera eficiente. Ok. Bueno, un poco regresando a la pregunta anterior para conectarla con esta, o sea, en mi forma de ver hay, digamos, dos enfoques grandes que podrían tomar los profesionales en su carrera. Uno es la hiperespecialización, ¿no? Concentrarse en un tema muy específico y ser el mejor, el capo en eso, que podría ser, por ejemplo, protecciones, simulaciones eléctricas, ¿no? Hay referentes aquí en el sector peruano, personas que uno habla sobre un tema y ya sabe, esta persona es el que más conoce, ¿no? Eso es una forma de llegar a una carrera y está muy bien. Hay otro enfoque que es un poco de saber de varios temas, no a profundidad de todas. Eso es donde estoy yo, que de repente puede servir para otro tipo de perfiles, y como gestión de proyectos, de repente, ¿no? Que se ve mucho que hay que tocar diversos temas y cada perfil está bien, va a depender de cómo uno se sienta cómodo, ¿no? Ahora, sobre las habilidades, esto sí creo que es transversal, sea cual sea el rumbo que uno va a tomar en su desarrollo profesional. Sí hay, digamos, habilidades que son esenciales, ¿no? Como es el liderazgo, como es la negociación, la escucha activa, la empatía, la adaptabilidad, ¿no? O sea, son cosas que a medida que uno va avanzando en la carrera eh, y va teniendo más experiencia, se van a requerir sí o sí, ¿no? Porque ya tienes un equipo debajo, ya tienes que coordinar con equipos multidiversos de otras empresas o consultoras que brindan servicios. Entonces es importante lograr estas habilidades para que los objetivos se cumplan de mejor manera, ¿no? O sea, lo más típico es que no se comunican las cosas bien, no se dejan por escrito, no se notifican correctamente y cada parte asume sus propias ideas y a las finales terminan encontrándose que no coinciden las cosas, ¿no? Y eso, más allá de generar malos entendidos, también a nivel empresarial, digamos, genera reprocesos, genera que se tenga que volver a invertir recursos en cosas que supuestamente ya estaban terminadas, ¿no? Y eso puede ocurrir en toda escala, ¿no? Hasta en el trabajo universitario, ¿no? Supuestamente te dan un trabajo, se reparten el grupo para hacerlo
y alguien no entendió su parte o no se comunicó claramente y dos personas hacen lo mismo o llega el día y no tenían hecho la parte que le correspondía. Yo pensé que la hacías tú, pensé que la hacía el otro. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Es transversal eh, por esos motivos, ¿no? Gracias por compartirnos entonces esta respuesta, ingeniero, muy, muy valiosa, la verdad. Con los años de experiencia que usted ha tenido, escucharlo de verdad es muy fortalecedor, no solamente para mí, sino también para las personas que nos escuchan o nos ven en este podcast de Entre Fases en este episodio. Ahora quisiéramos entrar a un tema mucho más interesante, porque sabemos que usted es un profesional multifacético, además del sector eléctrico, que también es un emprendedor. Usted es que nos dio Tucuy, una plataforma que es de pagos digitales para los negocios de e-commerce, que no solamente está en nivel nacional, sino a nivel internacional. Y ese es un logro pues, bastante grande para una persona llegar a lo internacional. Entonces, bueno, tenemos varias preguntas con respecto a este emprendimiento que usted ha generado. La primera pregunta sería, ¿cuál ha sido la motivación para crear esta plataforma Tucuy, que es a nivel internacional muy útil para lo que es el e-commerce? ¿Cuál ha sido su motivación, ingeniero? Cuéntenos. Ok, eso viene de un proceso más largo, o sea, un poco amarrado a mi pasión por la tecnología. En los ratos libres del trabajo, o sea, ya la salida, los fines de semana, eh, empecé a investigar ciertos temas. En ese tiempo, creo que fui 2013, 14, empecé a meterme un poco en el mundo del e-commerce. Empecé a montar un e-commerce, que es otro proyecto que no tuvo tanto éxito. Y me di cuenta que el tema de pagos digitales era complicado. O sea, de hecho tenía que ir a oficinas, presentar documentos. Y si uno es un emprendedor que no tenía mucha visión, o sea, iba a la empresa para afiliarme y me decían, ¿cuánto vas a vender? Le decía cierto monto y me decían, nada más. O sea, hasta era un poco humillante a veces conseguir estos contactos para procesar pagos. Finalmente avanzamos, lanzamos el proyecto, pero nos dimos cuenta en la interacción. Esto fue un marketplace que afiliaba a diversos vendedores, digamos, para que puedan promocionar sus productos en línea. En ese tiempo no era tan común venderlos por internet. Entonces nos dimos cuenta que muchos de estos vendedores que tenían ventas ya sabían colocar sus productos, pero lo que les faltaba eran los pagos digitales, ¿no? Que podía acelerar un poco. En esa oportunidad el problema quedó un poco dormido, no se atendió. Luego hice otro proyecto también de productos para mascotas y nos dimos cuenta otra vez lo mismo, que los pagos digitales eran un tema importante. Existen plataformas para cobrar, pero no todas son tan versátiles, no se acomodan a los ciclos de venta de cada producto, ¿no? O de cada empresa. Entonces, finalmente ahí es que deriva y nace Tucuy, ¿no? Como una herramienta especializada en ofrecer pagos digitales a las empresas, ¿no? A consultoras, a instituciones educativas, profesionales independientes como psicólogos, médicos, etcétera, ¿no? Y fue por ahí que empezamos a investigar esa problemática. Eh, Cuando nos adentramos vimos que era todo un sector muy complejo, eh, también con cosas muy técnicas por el relacionamiento de la infraestructura para pagos, con cosas también de otras áreas, de economía o finanzas, por ejemplo, para ver cómo está la escala de valor o la cadena de valor de este sector de pagos, que también es bien complejo y muchas veces involucra a varios países. Y este reto fue también el que me motivó a seguir metiéndole, ¿no? A seguir introduciéndome en este tema de Tuku y empezar a promocionarlo. Cuando, eh, ahora, aquí quería hacer un paréntesis, ¿no? O sea, si bien es cierto, esto es una fase emprendedora, yo creo que en realidad todos tenemos muchas fases, ¿no? O sea, hay que valorarnos también eso, hay que tener eh, confianza y empezar a probar. Hay cosas que nos interesa, que no necesariamente es nuestro trabajo a tiempo completo o lo que hemos estudiado y podemos hacer, ¿no? O sea, yo quería también mencionar que antes de Tucuy me gustaba mucho la música en la universidad y en el primer trabajo tenía una banda, armamos un estudio con unos amigos y nos presentábamos, digamos que fue un emprendimiento. eh, Tucuy viene a ser el resultado de otros emprendimientos previos. Entonces, son facetas que uno tiene, ¿no? Hay que ir desarrollándolas, darle el tiempo, hay que organizarnos un poco, pero nunca está de más poder averiguar otros intereses que uno tenga, ¿no? Finalmente, la carrera que uno estudia puede ser que te sirva toda la vida o puede ser que tú a los 10, 15, 20 años digas, oye, ya encontré otra cosa que me interesa y también puedo ayudar a la sociedad con esto y puedas cambiar, ¿no? O sea, también hay que pensar de esa forma, ¿no? Que uno en esta vida no sabe lo que va a venir y es importante estar abierto a todas las oportunidades. Gracias por contarnos sobre la motivación de Tucuy. Ahora, eh, con respecto a esto, ¿no? Sabemos que emprender no es simplemente de la noche a la mañana, es un proceso
amplio, un camino que se va formando cada día. Entonces la pregunta sería, ¿cuál fue ese momento que usted le hizo sentir que valía la pena seguir apostando por este proyecto, ¿no? Que dijo, estoy en el camino correcto, tengo que continuar, y así lo hizo. ¿Cuál fue ese momento, ingeniero? Claro. Bueno, Tucuy tuvo varios momentos, la idea inicial, que era un poco distinta a lo que viene haciendo ahora, pero el momento donde nos dimos cuenta que era una herramienta que tenía que seguir en el mercado, que tenía que expandirse y ayudar a más gente, es cuando vimos que de verdad habían empresas que valoraban mucho Tucuy, que lo utilizaban como un canal de ventas, que les ayudaba a incrementar sus ventas, a estabilizarlas, a expandirse a otros países. O sea, esa es la mayor motivación. Uno puede, puede haber dicho, por ejemplo, el reto técnico de entender un nuevo mercado que sería el sector de pagos, eh, la programación misma de desarrollar la plataforma, porque también fue una plataforma que yo estuve programando en todos estos años, pero digamos, la real motivación es ver esto, ¿no? Que algo que tú creas tiene un impacto real en la sociedad y ayuda a las empresas. Solamente por mencionar algo de las estadísticas de Tucuy, el año 2024, Tucuy ayudó a procesar más de $1 millón de pagos de diversas empresas. O sea, esto significa que hay un montón de empresas peruanas y de Latinoamérica, inclusive de algunas de Europa, de habla hispana, que han podido encontrar en Tucuy una herramienta para poder concretar ventas reales, ¿no? Y esto es algo que sí nos motiva, ¿no? Este año vamos a superar ese monto también. Y eso es lo que más nos alegra al equipo fundador para poder continuar con Tucuy, ¿no? Que es una herramienta que resuelve un problema real y que ayuda a las empresas a seguir creciendo. Sí, una plataforma muy útil en realidad para lo que es el e-commerce. Ahora, eh, si Tukui fuera una persona que estuviera al frente de usted, ¿qué es lo que le diría a usted como su creador de esta plataforma que ha llegado a nivel internacional? Que eso de verdad es muy, muy admirable. Pues, bueno, si fuera una persona, sí le agradecería mucho por haberme puesto a prueba y haberme obligado a salir de la zona de confort. Ya que quiero amarrar un poco todo lo que veníamos conversando. eh, Mi formación académica es dura, ¿no? Es ingeniería mecánica eléctrica, son temas técnicos. Empecé también por temas técnicos de mantenimiento, etcétera. Y ahora lo que hago es un poco más temas de inversiones, de proyectos y colocación de estos proyectos. Tucuy fue el puente. Yo cuando empecé en Tucuy tuve que ir a foros y hacer pitches, que es presentar básicamente lo que estás haciendo, qué problema resuelves, cómo lo solucionas y cuáles son las ventajas. Y eso era un tema nuevo para mí. Yo no soy mucho de salir y hablar en público, ahora ya lo hago mejor, pero antes me daba mucho, mucho miedo. Entonces, Tucuy me obligó a hacer eso, porque en el camino emprendedor y especialmente de startups es muy importante que la gente conozca la solución que estás haciendo, el problema que estás resolviendo. Entonces me ayudó a hacer esto. Tucuy también me permitió asistir a rondas de inversión para buscar, digamos, financiamiento para desarrollar la idea. Eh, entonces, este es otro círculo, ¿no? Donde se presentan más economistas, administradores, gente que está un poco más metida con estos términos, ¿no? Un ingeniero no necesariamente está por ahí. Claro que los hay, pero también he tenido que seguir su proceso para entenderlo, ¿no? Entonces yo creo que Tucuy me ayudó a eso, ¿no? A entender el valor de comunicar, a relacionarme con otros círculos, a también a estar más cómodo con reuniones de pocas personas, ¿no? Porque a veces cuando ya hay un interés de inversión también hay que conversar de términos de la inversión, hay que reunirse en mesas muy pequeñas, donde a veces yo no me sentía tan cómodo, pero digamos todo eso me creó también un perfil que le pareció interesante a la empresa con la que trabajo ahora, ¿no? Porque combinaba justamente lo técnico con este ímpetu emprendedor que me permitía estar moviéndome por diversos ambientes y desarrollarme en cada uno de ellos, ¿no? Alguna vez, seguramente todos han visto una oferta laboral donde dice que tenga buen relacionamiento a todo nivel. Entonces, eso, en mi experiencia, viene a ser la ejecución de eso, ¿no? Que te puedes relacionar tanto, si te vas a un mantenimiento, no sé, en una subestación en Puno, con el operario de mantenimiento, o el operario de la subestación, o el personal de limpieza, como con el jefe de un grupo inversor o financiero tremendo, ¿no? Que en todos los niveles tengas sepas cómo comportarte y cómo comunicar tus objetivos, ¿no? Bien, entonces ha sido un reto para usted, muchos retos que le puso este emprendimiento, pero finalmente le ha ayudado a usted a desarrollarse de la manera correcta para manejar de la mejor manera
este proyecto que usted ha tenido, este emprendimiento, y la verdad que veo que sí ha funcionado, ¿no? Como usted lo menciona, que tal vez no, antes no era mucho de hablar, yo veo que usted se vuelve muy bien ahora, tal vez frente al público, frente a las cámaras. Entonces es una habilidad que también le ha brindado o a mejorar esta habilidad, lo que es este proyecto. Y ahora, sí, mira, y me has hecho acordar que en pandemia, que fue donde Tucuy también creció más, estaban muy de moda los webinars. Y con Tucuy habíamos hecho charlas en grupos pequeños, 20, 30 personas, para explicar la herramienta, pero los webinars ya es masivo. Y tuvimos inclusive un convenio con una municipalidad en Lima y hacíamos webinars casi semanales. O sea que ahí fue donde empecé a practicar más este tema de comunicar, ¿no? Porque no solamente es hablarlo, sino también expresarlo, dar las señales. Tal vez manejarlo de la comunicación efectiva, ¿no? De que se entiende el mensaje a los demás y de la mejor manera. Bueno, interesante entonces esa experiencia que nos cuenta de la pandemia que ha sido clave también para este proyecto de Tucuy. Ahora, una pregunta tal vez que eh, están muy interesados en muchas personas, que es sobre el camino del emprendimiento, que obviamente no es fácil, es un tema complejo, que nos da retos continuamente, como ya lo has mencionado también. Pero, eh, ¿qué consejo le darías a esas personas que también quisieran entrar en este camino de emprender, ¿no? Distintos proyectos que puedan existir en nuestro país y qué también es lo que aprendiste en este camino del emprendimiento, ¿no? Y que otras personas también puedan usarlo para buscar ese camino de crecer personalmente. Bueno, al igual que con la parte académica, primero hay que tener ganas, ¿no? Y energía. Eh, no hay que tener miedo de aventarse, o sea, sí es importante hacer un estudio previo, o sea, conocer un poco el mercado. Ahora hay tantas herramientas de inteligencia artificial que uno puede hacer investigaciones sin hacerlas. O sea, no sé si lo saben, las herramientas tienen ahora una opción Deep Research. Le pones ahí y dependiendo del prompt que tú le pongas, te puede hacer un análisis muy completo de algún sector, de alguna área que te interese. Es importante conocer esto porque de ahí va a derivar el problema que vas a poder resolver. Lo peor que uno puede hacer al emprender es solucionar algo que no es un problema, porque por más que tú lo empujes, ese proyecto no va a caminar. Ahora, eso está mal, va a depender de la situación de cada uno. O sea, por ejemplo, si yo estuviera en la universidad y no tuviera tantas responsabilidades, de repente sí me puedo aventar a hacer un proyecto y ver cómo va, porque, digamos, tengo el tiempo, no tengo tanta presión. Uno va creciendo, va teniendo más responsabilidades, etcétera. Entonces, ya es más interesante afinar la puntería, estudiar bien el problema, ¿no? Y plantear una solución adecuada. Y hay que tener energía para poder mantenerse en el tiempo. Eh, a ver, dicho esto, digamos, no quiero desanimar a nadie, pero sí empujarlo a que se aviente, a que si cree que conoce un problema, y eso es lo mejor, si uno conoce el problema o lo vive, lo experimenta, es mucho mejor tomar ese problema y empezar a fascinarse con eso para encontrar soluciones diversas. ¿Qué va a pasar también? Que uno puede plantear una solución, que es la primera hipótesis que uno tiene, y de repente lo enfrenta al mercado, que eso tiene que ser lo antes posible, y se puede dar cuenta que de repente no funciona. Que esa forma de solucionar el problema que sí existe, no es la mejor. Entonces, ahí vienen los procesos iterativos, donde uno puede ir conversando con sus clientes, con gente que sufre el problema y encontrar otra forma de solucionar el problema, ¿no? Como se dice, hay un montón de soluciones para un solo tema. Entonces, en el emprendimiento hay que estar muy abierto a eso, ir buscando nuevas formas de solucionar el mismo problema y de repente una de ellas va a ser la más eficiente y la que tenga mejor alcance, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es tener siempre este pensamiento abierto a experimentar, a escuchar, a aprender. Parte del emprendimiento, o mejor dicho, algún pilar fundamental del emprendimiento es que el emprendedor, los fundadores, estén dispuestos a aprender, a seguir introduciendo nuevos conceptos en su cabeza, escuchando entrevistas de otros fundadores, escuchando experiencias no solamente de emprendedores, también uno puede escuchar entrevistas de profesionales de su sector o de otro sector con muchos años de trayectoria y siempre hay lecciones de vida que van a poder tomar de ahí, ¿no? Y esas ideas luego en la cabeza, eh, el trabajo es mezclarlas para poder dar nuevos conceptos, ¿no? Que al final ayuden a seguir avanzando en los objetivos. Gracias por compartirnos estos consejos, bastante claro entonces lo que es de buscar
el problema que puede haber en las demás personas y cómo tú puedes solucionar este problema. Obviamente detrás de todo esto hay un estudio, hay análisis, muchas cosas más que se debe considerar para lo que es el emprendimiento. Entonces, ahora vamos a dejar un poco lo que es el lado profesional, laboral, para ir un poco más al lado personal de usted. Cuando piensas en tu legado, ingeniero, ¿qué impacto le gustaría dejar a usted o cómo quisiera que lo recuerden a usted como Rubén Félix, ¿no? Cuando mencionen sus nombres, les voy a dar una opción, ¿no? Ya tal vez como líder de proyectos eléctricos, tal vez como emprendedor tecnológico, como formador de nuevos talentos también. Eh, ¿Cómo es que a usted le gustaría que le recuerden, ¿no? ¿Qué título le gustaría más que cuando digan Rubén Félix, recuerden ese término para usted? Ok, bueno, sí es una pregunta complicada. Y aquí retorno a lo que venía mencionando. O sea, para mí es muy claro que las personas son multifacéticas. No me gusta a mí mucho encasillar a una persona que esta persona o ella hace tal cosa, ¿no? Puede hacer muchas cosas y de repente todas las juntas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría que me recuerden como una persona que ayudó o que ayuda a conectar la innovación, la energía y las personas. O sea, esas tres áreas, ¿no? Conectar, crear relaciones, eh, introducirse en temas de deep tech, como se llama ahora, que es la energía renovable, que me fascina, y la innovación, ¿no? Que es traer estas cosas que de repente en otros sectores ya existen, pero introducirlas en un sector que puede ser más clásico, ¿no? Como puede ser la automatización, optimización o inteligencia artificial, que también está en auge ahorita, ¿no? Excelente, ingeniero. Entonces, esos puntos son los que más le representarían a usted y yo creo que sí, de hecho, de todas maneras lo está consiguiendo con todo el trabajo realizado, con los años de experiencia, de esfuerzo también y sacrificio, porque no todo lo que se consigue es por suerte, ¿no? Sino que hay un trabajo detrás de cada uno de estos logros. Ahora, vamos a ir un poco al futuro, de aquí a unos 10 años, al 2035. Eh, ¿Qué metas le gustaría cumplir usted o qué sueños tiene para dentro de 10 años? No solamente profesionales, sino también personales. Usted quiere lograr como persona, no solamente como profesión. Claro. A veces ver el futuro a tan largo plazo puede ser complejo, ¿no? Puede ser también que uno mismo se establezca metas que luego la aturdan, pero sí es importante, creo, tener por lo menos un horizonte de más o menos en qué rumbo uno quiere seguir, ¿no? Y esto desde muy pequeño, o sea, uno está acabando el colegio y no sabe exactamente qué quiere hacer, qué carrera, pero sí es bueno marcar un interés general, ¿no? Que eso te puede guiar a tomar decisiones en el futuro. A ver, yo, digamos, tomando esas palabras y planteándolo para responderte, diría que a nivel profesional, mi principal objetivo a largo plazo, a 10 años, es contribuir a la transición energética tanto en el Perú como en Latinoamérica. Buscar por ahí distintas soluciones que puedan ayudar a que eso se haga una realidad, ¿no? Y pueden ser acciones muy pequeñas, como acciones más complejas, ¿no? Que de repente llegarán, ¿no? Como decía, hay que entender el problema. Yo apenas voy 6 años en el sector de energías renovables, a pesar que ya cierto tiempo yo me considero un novato, veo a gente que tiene 20 años en el sector y conoce más. Entonces, me gusta seguir teniendo ese reto, me gustaría seguir aprendiendo más en ese sentido y poder profundizar a fin de contribuir en esa transición, ¿no? De cualquier sector, desde cualquier lado donde esté. Y a nivel personal, pues es otro tema. Recientemente he sido papá, entonces ya es una nueva arista en mi vida, me ha hecho repensar las cosas, es una etapa maravillosa, entonces ahí mi objetivo a largo plazo, porque un hijo es para toda la vida, mi principal objetivo ahí es consolidar un equilibrio entre la familia y mis proyectos personales, empresariales, laborales, etcétera. Gracias por compartirnos este espacio y queremos felicitarla también por esta nueva etapa que está teniendo en su vida, que es la paternidad, que de hecho sabemos que va a ser de gran motivación para usted de ahora en adelante. Tiene un pilar más, un motor más para su vida y todos los objetivos que usted tenga para unos años más adelante, esperamos que se cumplan, que se logren, porque sabemos el profesional que usted es, el aporte que está dando a la sociedad. Y resalto una vez más, ¿no? En la enseñanza que le dio su padre a usted en su momento cuando iba a iniciar
la carrera universitaria que ha sido totalmente aplicado por usted, que busca aportar, solucionar los problemas que puedan tener en la sociedad y convertirlos también en una oportunidad, ¿no? De emprender, de trabajar, de poner proyectos que puedan ser de mucha ayuda para los demás. Muy bien, muchas gracias por compartirnos cada una de estas partes, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal, en los distintos aspectos que pueda tener usted en su vida. Estamos a punto de terminar este episodio del podcast Entre Fases, así que me gustaría darle el espacio una vez más a usted para que pueda dar palabras finales para las personas que nos han acompañado en este episodio de podcast Entre Fases. Adelante, ingeniero, entonces, con sus palabras finales. Gracias, Gerard. Bueno, si alguien ha llegado hasta esta etapa del podcast, qué bueno, espero que algo de lo que yo haya dicho les haya parecido interesante. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Yo solamente quisiera dejar el mensaje de que seamos curiosos, que nos atrevamos a aprender, a equivocarnos, a enseñar, ¿no? Para ser el mejor de los mejores y lograr que toda nuestra sociedad avance. Y sobre todo siempre a pensar que tenemos que contribuir en algo para dejar huella. Hay un podcast que yo escuchaba también hace un tiempo y decía, en el mundo generalmente estamos consumiendo, ¿no? Digamos que eso es una cuenta negativa. Consumimos música, consumimos una película, un libro, etc. Digamos que todo eso que uno consume que no ha hecho, digamos que lo pongamos en una balanza y es menos, ¿no? Y negativo. Pero cuando uno crea algo, contribuye, el conocimiento que consolide aquí y aquí lo junto y creo una metodología nueva y lo aporta a la sociedad, mi balanza se va neteando, le aumento un número positivo. Entonces busquemos que nuestra balanza esté equilibrada, o por lo menos, o si podemos, que sea positiva, ¿no? Creo que es un objetivo bonito en la vida, así como dicen, planta un árbol, lee un libro, etc. Podemos tener esa filosofía de contribuir a que nuestra balanza siempre esté equilibrada, o si la podemos acceder, mejor aún, ¿no? Y éxitos en todos los emprendimientos que cada uno de ustedes tenga. Muchas gracias una vez más, ingeniero Rubén Félix, por su tiempo, por este espacio, por compartirnos no solamente de lo profesional o laboral, sino también muchas cosas más de su vida personal, también por los consejos que ha brindado en este espacio. Sabemos que va a ser de mucha ayuda para los que nos observan, y agradecer también a los oyentes o acompañantes que están en este episodio. Muchas gracias por llegar a esta parte de este episodio. Y una vez más, muchas gracias por acompañarnos, ingeniero Rubén Félix. Y es así como terminamos este episodio del podcast Entre Fases. Nos vemos. Muchas gracias.